Hola, nos ocuparemos a continuación del segundo presupuesto material para obtener sentencia favorable. Vamos a hablar de la legitimación en la causa. ¿Qué es la legitimación en la causa? ¿Por qué se exige la legitimación en la causa para obtener la sentencia favorable? Pues la legitimación de la causa, en términos muy simples, se refiere simplemente al derecho material o al derecho sustancial que se pretende ante el juez civil. En palabras del maestro Davis Echandía, la legitimación en la causa es una aptitud específica que tienen ciertos sujetos para demandar, o sea, para presentar la demanda, y otros sujetos para contradecir respecto de la relación material que va a ser objeto del proceso, y esto en virtud del interés tutelado por el legislador. Es decir, la ley procesal va a exigir de entrada que quien acuda ante el juez civil demuestre que tiene esa legitimación respecto del derecho que busca reclamar o que pretende reclamar, y lo propio respecto de quien va a ser objeto de esa reclamación. Es por esa razón que se habla de una legitimación en la causa por activa y una legitimación en la causa por pasiva. ¿Cuándo se hablará de la legitimación en la causa por activa? Cuando esa aptitud se va a predicar respecto de la parte demandante, es decir, respecto de quien va a reclamar el derecho ante el juez civil. Se habla de legitimación en la causa por activa para referirnos a la parte demandante, y se hablará de una legitimación en la causa por pasiva para referirnos a aquel o aquellos sujetos que van a actuar en calidad de demandados. Y esto de la legitimación en la causa por activa y por pasiva, pues tendrá que ser objeto de revisión y de cumplimiento por parte del juez desde que asume el conocimiento de ese asunto. Y ya más adelante precisaremos qué es lo que sucede cuando de pronto por inobservancia el juez no verificó el cumplimiento de este presupuesto y cómo es que lo puede resolver con posterioridad. Para que el concepto de la legitimación en la causa por activa y por pasiva quede mejor entendido, pues podríamos ir a los ejemplos. Para el caso de un derecho de crédito, para el caso de reclamar ante el juez civil el cumplimiento de una obligación que puede ser el pago de una suma de dinero, pues artículos como el 488 del Código General del Proceso, junto con las normas que regulan la materia en el Código Civil, vamos a encontrar que para ese caso será aquel sujeto o aquellos sujetos que tengan la calidad de acreedor o de accipiens, acreedor, es decir, aquellas personas que tengan a su favor constituido el derecho de crédito, quienes tendrán legitimación en la causa por activa para iniciar la acción ejecutiva en contra de quien o de quienes tengan la calidad de deudores, en cuyo caso, para el derecho de crédito que se busca reclamar a través de la acción ejecutiva, la legitimación en la causa por activa la tendrá el acreedor y la legitimación en la causa por pasiva la tendrá quien tenga la calidad de deudor. Y esta calidad pues se evidenciará fácilmente de la lectura del documento que contiene esa obligación, pudiendo ser un contrato de mutuo, pudiendo ser una letra de cambio, pudiendo ser un pagaré, etc. Todo documento que provenga del deudor o de su causante y que contenga esas obligaciones claras, expresas y exigibles. Ahora, ¿qué pasa si siendo acreedor A y siendo deudor B no se cumple la obligación en tiempo? Pues A tendría legitimación en la causa por activa para reclamar el pago de esa obligación contra B. Pero ¿qué sucede si la esposa de A, la esposa del acreedor, cansada de esperar a que el deudor pague luego de vencido el plazo,
decide ella iniciar la acción ejecutiva para que se le pague porque ella es la cónyuge del acreedor. Pues claramente vemos que ella no tiene legitimación en la causa por activa, no es ella quien tiene la calidad de acreedor, no puede reclamar ese derecho de crédito. Cosa bien diferente sería que el acreedor A falleciera y habiéndose hecho exigible la obligación, el deudor B pues no quiera cumplir con el pago. En ese caso, por virtud de la transmisión de las obligaciones, ella podría llegar a asumir esa calidad, ella o los herederos del acreedor A podrían asumir la calidad ahora de acreedores, porque se transmite ese derecho, o puede pasar lo propio cuando quien fallece es el deudor. No puede pretenderse que en el ejemplo que estamos citando, por fallecer el deudor ya no se tenga que pagar. Claro que hay que pagar, porque la ley establece también la posibilidad de transmisión de obligaciones, en este caso para la parte pasiva, para el deudor. Serían entonces los herederos del deudor fallecido quienes ahora tengan que responder por esa obligación. Podemos citar otro ejemplo de cómo opera la legitimación en la causa. Este ejemplo podría ser para el derecho que establece la normatividad colombiana para poder adquirir un bien ajeno a través del modo originario de la usucapión o de la prescripción adquisitiva de dominio. Para ese efecto, el artículo 375 del Código General del Proceso va a establecer legitimación en la causa por activa, es decir, va a exigir que ese derecho de adquirir el dominio de bien ajeno a través del modo de la usucapión lo tenga en primer lugar el poseedor, es decir, aquel o aquellos sujetos que en ese lugar hayan realizado construcciones, mejoras, hayan contratado servicios, hayan hecho labores de mantenimiento, adecuación, etcétera, etcétera. El poseedor es el primero legitimado en la causa por activa para poder reclamar ante el juez civil la declaración de pertenencia. Pero también se amplía el catálogo de legitimación en la causa por activa en esos casos para el acreedor del poseedor renuente a demandar la usucapión. Es decir, el acreedor del poseedor renuente va a tener legitimación en la causa por activa para pedirle al juez civil que declare la pertenencia a favor de su deudor. Vean que en este caso no, el acreedor del poseedor renuente o que se niega a tramitar la pertenencia no está pidiendo para sí que declaren el dominio porque no puede ser este el caso, sino que está actuando, porque la ley se lo permite, para que el juez civil declare ese dominio a favor de su poseedor. Esto con el propósito luego de que el bien figure a nombre del poseedor, se le pueda perseguir el bien. O también en el mismo ejemplo se da legitimación en la causa por activa para adelantar la pertenencia para cualquiera de los comuneros cuando esa posesión ha sido ejercida por varios sujetos. Eso en lo que tiene que ver con la legitimación en la causa por activa para el caso de la pertenencia. Y la legitimación en la causa por pasiva, ¿para quién? Entonces, en este caso, la ley señala que esa pretensión de declaración de pertenencia tendrá que dirigirse contra todos aquellos sujetos que figuren como titulares de derechos reales. Si el bien es sujeto a registro, como fuese un lote, una finca, una casa, un apartamento, etcétera, un inmueble en general, pues tendrá que consultarse ese certificado especial que expide la Oficina de Instrumentos Públicos respectiva para verificar quién o quiénes figuran como titulares de dominio o dueños de ese predio, porque contra todos ellos hay que dirigir la demanda. O si ese bien tiene registrado un gravamen real como el de hipoteca. En fin, la ley de antemano advierte para este caso quién puede presentar esa demanda y contra quién se puede presentar esa demanda. Otro ejemplo todavía más sencillo de verificación del presupuesto de legitimación en la causa lo tendríamos para la restitución de tenencia de un inmueble arrendado. Imaginémonos nosotros que
que Álvaro, un señor llamado Álvaro, decide arrendar uno de sus inmuebles, decide arrendar un apartamento, por ejemplo. Para el efecto, pues suscribe un contrato de arrendamiento con quien ahora va a asumir la calidad de arrendatario. Entonces, por virtud de ese documento del contrato de arrendamiento, podemos identificar que Álvaro es el arrendador y supongamos que Luis es un señor que toma en arriendo el apartamento y se va a llamar arrendatario. Entonces, arrendador, quien concede la tenencia del inmueble; arrendatario, quien va a pagar un valor que se le puede llamar canon de arrendamiento por esa tenencia, y para lo cual habrán obligaciones para cualquiera de los extremos y demás. Vamos a suponer que ese contrato de arrendamiento entre Álvaro arrendador y Luis arrendatario se ha venido, digámoslo así, cumpliendo durante varios años, y este contrato pues se ha venido prorrogando. Pero ahora Álvaro tiene una oportunidad de negocio, el arrendador, y decide vender ese apartamento. Entonces le vende el apartamento a Juan. Juan compra el apartamento, se inscribe como tal en la oficina de instrumentos públicos y luego reclama del arrendatario Luis el cumplimiento de alguna de sus obligaciones. Pues Luis con sorpresa dice: pues yo usted ni lo conozco, señor, yo no sé usted quién es. Él le dice: yo soy el dueño, mira, acá está el certificado de tradición, me paga el arriendo. Y él le dice: me da pena con usted. Luis dice: me da pena con usted, pero usted no es mi arrendador. Usted puede ser dueño del apartamento, pero no es mi arrendador. ¿Qué va a necesitar el señor que compró ese apartamento para poderse legitimar, para poder asumir esa calidad de arrendador y poder ahora sí reclamar del arrendatario el cumplimiento de sus obligaciones? Pues va a necesitar que el propietario inicial, que en este caso era el señor Álvaro, le realice la cesión de ese contrato de arrendamiento. Luego de que se realice la cesión del contrato de arrendamiento, ahora sí el nuevo comprador puede asumir ese nuevo rol de arrendador y puede reclamar del arrendatario el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Ya para cerrar el video, entonces podríamos decir que si se llega a ejercer la acción, si se llega a presentar la demanda sin el cumplimiento del presupuesto material de la legitimación en la causa, pues el primero llamado a verificar el cumplimiento sería el juez, debiendo disponer en ese sentido al estudiar la demanda. Pero si por inobservancia el juez la tramita, ahora le corresponderá a la parte demandada alegar esa circunstancia como excepción previa. Pero si se le pasa a todo el mundo y el proceso se tramita, el artículo 278 del Código General del Proceso le va a permitir al juez en cualquier momento del proceso proferir una sentencia anticipada que claramente va a ser desestimatoria, claramente va a ser desfavorable para aquel sujeto en quien faltó el presupuesto de la legitimación en la causa. Con estas breves explicaciones, entonces en el próximo video nos ocuparemos del siguiente presupuesto para obtener sentencia favorable. Hasta entonces.